Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Gracias por estar con nosotros este día especial en la vida nacional, en el que tenemos un nuevo presidente de la República que tomó posesión. Este es un programa que lo hemos pregrabado unos días antes, el viernes precisamente, y por lo tanto no vamos a comentar el hecho del discurso que dio este día el presidente Sánchez Serén. Pero vamos a conversar un poco sobre el final de la administración de Mauricio Funes y por el otro lado, obviamente, las expectativas que genera la llegada de este nuevo gobierno y con unos retos bastante importantes. Y para eso pues tenemos a Luis Mario Rodríguez, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Luis Mario. Muchas gracias por la invitación, Luis. Y a Jorge Villacorta, también gracias por estar con nosotros. Gracias, es un gusto estar con dos amigos. Luis Mario, ustedes han hecho un informe como FUSADES, como Departamento de Estudios Políticos, sobre la administración del presidente Funes. Habían venido haciendo informes anuales en la medida pues, que se creó para comenzar el Departamento de Estudios Políticos en FUSADES. ¿Cuál es la conclusión a la que ustedes llegan? ¿Cómo analizan ustedes estos 5 años de la administración del presidente Funes? Bueno, justo, Luis, nosotros desde el 2005, por recomendación de la Universidad de Salamanca, decidimos auditar a las instituciones políticas y registrar los hechos políticos más importantes que afectaran o beneficiaran al sistema político salvadoreño. De ahí surge el Departamento de Estudios Políticos y en 2009, entonces, siguiendo esa sugerencia de Salamanca, decidimos auditar a una de las instituciones más relevantes del país, que es la Presidencia de la República, el órgano ejecutivo. Y justo hemos escrito durante estos 5 años más de 1.200 páginas en 5 ediciones, donde fuimos registrando año con año el comportamiento del presidente y de sus ministros en varias áreas. Primero, la relación que tuvo el presidente de la República con la cúpula del FMLN, con la base del partido que lo llevó al poder y con distintos movimientos sociales y ciudadanos. Luego registramos los hechos que tienen que ver con el compromiso del presidente con la democracia, su relación con el sector privado, la eficacia con la que implementó y cumplió las promesas electorales que hizo allá en la campaña antes de la elección de 2009 y finalmente también registramos temas como el de seguridad ciudadana y el de política exterior. Entonces, en una sola palabra o en 2, 3, el quinquenio del presidente Funes ha presentado un déficit de gobernabilidad. Esa es nuestra conclusión que resume toda la observación que hemos hecho. ¿Y en qué se basa esta afirmación? Nosotros consideramos que ese déficit de gobernabilidad se ha dado porque el presidente y su gobierno no respondieron a demandas de sectores en temas específicos. El primer sector que identificamos es el empresarial, que demandaba certidumbre, que demandaba reglas del juego claras, que demandaba cumplimiento de sentencias y de laudos arbitrales internacionales y que demandaba institucionalidad democrática funcional. Y lo que tuvimos fue, lamentablemente, todo lo contrario, una confrontación constante, un deterioro gradual en los 5 años, donde empieza una relación con el sector privado de estable y termina básicamente rota, y bueno, una respuesta del sector empresarial que era de esperarse, donde pues básicamente se separa del gobierno y eso genera que haya muy poca inversión, un crecimiento económico muy pobre y que también tiene como consecuencia la caída de todos los indicadores internacionales que miden la competitividad, la facilidad para hacer negocios y otras cosas. Y el otro segmento de la población que también provocó un déficit de gobernabilidad fue el de la sociedad civil organizada que pedía respeto al Estado de Derecho y a la institucionalidad democrática. Y ahí pues todos los que estamos dándole seguimiento al tema político en el país, fuimos testigos del irrespeto de la Presidencia de la República al principio de separación de poderes, con el ataque que se dio a la Sala de lo Constitucional, con la intromisión del presidente de la República en la campaña presidencial, que cuando hemos debatido esto nos dicen, pero es que esto venía también de gobiernos anteriores.
Probablemente, y quizás en algunos casos hasta con seguridad. Pero en aquel momento no teníamos una ley de partidos políticos, no teníamos resoluciones de la Sala de lo Constitucional que claramente desarrollaron el precepto que la Constitución establece y que manda que un funcionario no puede prevalerse del cargo para hacer política partidaria, y no teníamos resoluciones tan claras del Tribunal Supremo Electoral prohibiendo la intromisión de la presidencia y de los funcionarios en este tipo de situaciones. Tampoco vimos, que yo recuerde, situaciones tan complejas como la que se presentó en 2012 y 2013, donde básicamente se quería descabezar a la Sala de lo Constitucional y donde, pues, el ciudadano y la sociedad civil reaccionó, se organizó y logró resolver, digamos, esas amenazas. Así que esos déficits de gobernabilidad se dan en esos aspectos y hay otros que los podemos seguir conversando a lo largo del programa que tienen que ver con la inseguridad pública y con la falta de cumplimiento de promesas en temas estratégicos como el empleo, la vivienda de interés social, la educación y la salud. Jorge, ¿cuál es su evaluación de estos 5 años que concluyeron pues ya el día de ayer de Mauricio Funes? Ha habido gente que ha expresado una gran satisfacción porque se termina esta administración por toda esta confrontación que hubo con diversos sectores de la sociedad, incluyendo el sector privado, pero que atacó muchísima gente. Pero ¿cuál ha sido su evaluación de esa administración que ya concluyó? Yo creo que desde el punto de vista político, la clave o lo más importante son las percepciones que tiene la población respecto a un gobierno y cómo ha sido y al balance que puede hacer. Ahí hay una encuesta hoy de uno de los periódicos que salió publicada el viernes, donde aparecen opiniones interesantes de la población, donde destaca cómo el tema en esos 5 años, el tema económico, que tiene que ver con el empleo, con costo de vida, con oportunidades, era al inicio el tema más destacado por la población como el más sensible, y cómo eso ha ido cambiando en los 5 años para hasta ahora convertirse y abrirse la gráfica, donde es el tema de seguridad el que se convierte en el gran problema sensible de la mayoría de la población. Creo entonces que uno de los temas evidentes donde coincide casi todo el mundo es en que uno de los temas de saldo rojo donde más nos quedó debiendo a la población la administración Funes es en el tema de seguridad. Yo creo que al final del periodo del alza, no solo de los crímenes, sino que la evidente presencia en el territorio y control del territorio por parte de las pandillas o de las maras, el uso de métodos realmente terroristas, yo no sé por qué todavía se duda en qué consiste eso, pero los asesinatos en los autobuses, el correr, el cómo impacta en el territorio y cuál es el control. Pues bueno, mire, si separan ciudades simplemente por el supuesto rumor de que hay toque de queda, ¿y qué clase de autoridad es esta que la ciudadanía escucha más, reacciona en positivo al terror generado por las pandillas y no a lo que dice el Estado a través de la policía que dice, no, mire, tranquilos, aquí no pasa nada? Pero cuando usted ve en las ciudades es evidentemente que la gente reacciona ante el terror. Entonces, esa sobrepresencia, ya el impacto de las maras en el tema de la extorsión, ver ahí gremiales de la pequeña empresa señalando la cantidad de empresarios que cierran, la cantidad de personas que son afectadas por la renta y los millones que según la información obtienen las pandillas a través de la extorsión. Pues quizás después de Alba serían las empresas de mayores ingresos en este país. No creo que haya una empresa que supere los 15 millones de dólares anuales. Pues sí, eso es lo que aparece según los cálculos, ciertos o no, pero eso sí genera esa imagen. Creo que el tema entonces de seguridad, el hecho de haber cambiado por 3 veces los equipos responsables, da la impresión y genera la impresión a la ciudadanía que se recoge en las encuestas y en los medios
ahora sociales, electrónicos, que definitivamente la población nunca sintió que se hubiera diseñado una estrategia y por consiguiente políticas para enfrentar el tema delincuencial, sino que esto fue cambiando. Y por último, el haber asumido como un enorme instrumento de política la tregua y esta desprestigiarse, desgastarse porque no avanzó hacia el tema de las extorsiones, creo que culmina esa parte. Me detengo bastante en eso porque creo que es lo que más la gente aparentemente señala. Y el otro tema que la gente ha dejado como de sentir, pero que sabemos que es grave, pues es el tema económico fiscal. No hay ninguna duda que el endeudamiento ha sido enorme si lo comparamos con los ingresos. El Ministerio de Hacienda ha cumplido en la función de recaudar y ahí hay más de 1.000 millones de recaudación, entonces podríamos decir, Hacienda ha cumplido en la que le toca. Y el gasto, resulta que el gasto ha sido mayor que el ingreso y entonces eso ya no es responsabilidad de Hacienda, perfectamente puede decir, miren señores, esa es responsabilidad del Ejecutivo. Y ahí es donde vemos el otro problema. Pareciera que en la administración Funes uno de sus problemas, que ya no son de gobernabilidad, según creo yo, sino que de gobernanza, se refiere a la ineficacia, a la falta de coordinación de los distintos ministerios. Uno de los temas que yo me acuerdo cuando el doctor Da renunció era porque simplemente el gabinete económico no existía en la práctica. Sí, pero cuando me muevo hacia el gabinete de seguridad, pues ha cambiado como 3, 4 veces. ¿Cómo puedes tener tú la falta de equipos funcionales, eficientes en el tema económico y en el tema de seguridad, si son los dos grandes problemas con los que se enfrentó este gobierno? Creo que el tema económico fiscal, que la gente no lo resiente en un momento determinado o de manera directa, o cree que el otro es más grave, todos sabemos ahora, por las cifras mismas que del gobierno, por las evaluaciones de los tanques de pensamiento, que bueno, estamos metidos en un tremendo lío y que salir de esto va a ser todo un problema, porque no es fácil obtener más recursos a través de impuestos. Ahí, para mí, cualquiera puede observar cómo la propuesta del ministro Cáceres, que en teoría tenía los votos, pues resulta que no los tiene, y más pareciera que va hacia el fracaso la propuesta. Hoy se dice de que la cantidad de recursos que obtendría esos 200 millones pues son muy poco para enfrentar el agujero fiscal, la demanda de recursos frescos que necesita el Estado para enfrentar la deuda, los compromisos de los pagos, etcétera. Pareciera que las medidas propuestas, en este caso al final del gobierno del presidente Funes, incluso no son del todo aceptadas o no son del gusto, incluso del nuevo gobierno, porque las declaraciones del secretario técnico no son muy favorables a eso que se propone, y lo que Jato en algún momento decía que eran temas sin discusión, que simplemente había que informar a los diferentes sectores de lo que se iba a hacer, hoy resulta que no, que hay posibilidades, y qué bueno, hay posibilidades de hacer los cambios y se compromete el futuro ministro anterior y ahora el nuevo ministro, el anterior y el actual, en el sentido de decir, mire, estamos listos para hacer cambios, escuchar las observaciones y llevarle a la Asamblea cambios incluso en la legislación. Qué bueno, porque hay una actitud de eso. Ojalá pudiera avanzar un poco más y bueno, y evaluar realmente este tipo de los impuestos que se plantean, si son o no convenientes en esta situación. Hasta donde entendí, Luis, usted sabrá más, pero el Fondo Monetario Internacional, hasta donde entiendo, no comparte el criterio de que el impuesto a las transacciones sea lo mejor, y porque pareciera que en otros países el efecto no ha sido el esperado. Creo que son los dos grandes temas en los que sale con saldo rojo el presidente Funes.
Vamos a corte comercial y a la vuelta entonces comencemos a hablar de lo que pasa a partir de mañana, ¿verdad? Que ya se acabó la fiesta, se acabó la toma de posesión y hay que comenzar a administrar una serie de problemas y a resolverlos, ¿verdad? En un momento estamos de nuevo con 361 grados.